Recuerdo el silencio de mi despacho aquella tarde. El sol se colaba por el ventanal, dibujando largas sombras en el suelo de madera. Tenía en mis manos un sobre blanco. Un simple extracto de tarjeta de crédito que había llegado por error. Él siempre pensó que yo no me fijaba en esas cosas. Que mi mundo eran solo los grandes números de la empresa. Los contratos. Las fusiones. Pero a veces, la verdad más grande se esconde en la línea más pequeña de un papel. Leí el nombre de la joyería. Y la cantidad. Y la fecha. No llamé. No grité. Simplemente doblé el papel con mucho cuidado, y lo guardé en un cajón. Él creía que yo no había visto nada. La realidad es que empecé a verlo todo. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia, me alegrará mucho saberlo. Soy Sofía Herrera. A mis 62 años he aprendido que la paz tiene un sonido muy particular. No es el silencio absoluto. Es el sonido de las hojas de este viejo olivo meciéndose con la brisa de la tarde. Es el zumbido lejano de una abeja que se pierde entre las flores de lavanda aquí en mi jardín de la Moraleja. Me gusta sentarme aquí cuando cae la tarde. Con una taza de té en las manos. Mirando cómo la luz dorada del sol se despide de las fachadas de piedra. Es una paz bonita. Una paz que se siente sólida bajo los pies. Pero esta paz no me fue regalada. No llegó a mi vida por casualidad ni por suerte. Esta calma que ahora respiro tiene un precio. Y yo lo pagué todo. Hasta el último céntimo. A veces cierro los ojos y el olor a lavanda desaparece. Y de repente vuelvo a estar allí. Vuelvo a aquella noche de noviembre de hace unos años. No estaba en este jardín. Estaba en una habitación del Hotel Ritz en el centro de Madrid. Recuerdo que la habitación era preciosa. Terciopelo azul en los sillones. Cortinas pesadas que aislaban del ruido de la ciudad. Pero hacía frío. Un frío que no venía del aire acondicionado sino que me nacía de dentro. De los huesos. Estaba sentada a oscuras. La única luz en toda la estancia venía de la pantalla de mi ordenador portátil que brillaba sobre la mesa de cristal. Y en esa pantalla estaba viendo mi vida desmoronarse en tiempo real. Tenía una conexión directa con las cámaras de seguridad de mi propia casa. Vi cómo se abrían las grandes puertas de hierro de la entrada. Vi los faros de un coche deportivo cortar la oscuridad del camino de entrada. Era un Porsche negro. El mismo coche que yo le había regalado a mi marido por su cumpleaños apenas un año atrás. El coche se detuvo frente a la puerta principal. Y entonces lo vi a él. Javier. Mi marido durante 25 años. Bajó del coche con esa energía juvenil que siempre intentaba proyectar. Rodeó el vehículo casi corriendo y abrió la puerta del copiloto con un gesto teatral. Como un caballero de una película antigua. Pero la mujer que bajó del coche no era yo. Era una chica joven. Muy joven. Tenía el cabello rubio y largo y una sonrisa nerviosa que brillaba bajo las luces de seguridad. Javier le ofreció el brazo. Ella lo tomó con una familiaridad que me heló la sangre. Desde mi habitación en el hotel subí el volumen del micrófono exterior. Solo un poco. Quería oírlo. Necesitaba oírlo. La voz de Javier sonó a través de los altavoces de mi ordenador. ¿Clare? Orgullosa. Bienvenida a casa, mi amor. Dijo él. Bienvenida a nuestro palacio. Nuestro palacio. Me quedé inmóvil en la silla del hotel. No grité. No lloré. No tiré el ordenador contra la pared aunque una parte de mí quería ver el mundo arder. Simplemente me quedé quieta. Observando. Mucha gente pensaría que quedarse ahí mirando era un acto de debilidad. Que debería haber corrido hacia allá.
que debería haber hecho un escándalo. Pero se equivocan. Mi silencio en esa habitación no era debilidad. Era control. Estaba recopilando datos. Estaba dejando que él mismo cavara su propia tumba con cada paso que daba sobre mis alfombras persas. Con cada botella de mi vino que abría para ella. Porque la verdad es que aquella escena en la pantalla no fue una sorpresa total. El dolor agudo ya había pasado meses atrás. Todo había comenzado 6 meses antes. De una forma tan vulgar y tan corriente que casi da vergüenza contarlo. Empezó con un simple sobre blanco. Un extracto de una tarjeta de crédito que llegó por error a mi oficina en lugar de a nuestro buzón de casa. Era una tarjeta secundaria. Una que yo apenas recordaba haber autorizado hacía años para emergencias. Abrí el sobre sin pensar. Mecánicamente. Y allí estaba. Una línea en el papel que cambiaba mi historia para siempre. Joyería Suárez. Calle de Serrano. 4.800 euros. Miré la fecha. Era un martes al mediodía. Un martes en el que Javier me había dicho que estaba en una reunión interminable con unos inversores. Instintivamente me llevé la mano al cuello. Yo solo llevaba el collar de perlas sencillo que me regaló mi madre antes de morir. Javier nunca me había regalado joyas de 4.000 euros. Ese día en mi oficina guardé el extracto en el fondo de un cajón. No dije nada al llegar a casa esa noche. Le serví la cena. Le pregunté qué tal la reunión. Y le escuché mentir mientras me miraba a los ojos. Fue entonces cuando supe que el hombre con el que compartía mi cama se había convertido en un extraño. Pero volvamos a la noche del hotel. Porque lo que estaba viendo en la pantalla era mucho peor que una joya. Javier estaba abriendo la puerta de roble macizo. Estaba invitando a esa chica a entrar en el santuario que yo había construido con mi esfuerzo. Y lo que él no sabía. Lo que ninguno de los dos sabía mientras cruzaban el umbral riendo. Era que esa casa tenía una dueña. Y esa dueña estaba mirando. Esperando el momento exacto para encender la luz. Dicen que el amor es ciego. Pero yo creo que eso no es del todo cierto. Creo que a veces elegimos cerrar los ojos voluntariamente. Porque la oscuridad es más cómoda que una verdad que lastima. Durante 25 años mi matrimonio fue como un retrato antiguo colgado en la pared del salón. Parecía perfecto desde lejos. Elegante. Sólido. Pero si te acercabas lo suficiente podías ver las pequeñas grietas en el lienzo. Y yo me había pasado los últimos meses fingiendo que no las veía. Después de encontrar aquel extracto bancario con la compra en la joyería Suárez intenté convencerme de que había una explicación lógica. Quizás era un regalo para mí. Quizás era una sorpresa para nuestro aniversario que se acercaba. Me aferré a esa esperanza estúpida como quien se agarra a un trozo de madera en medio del mar. Pero el collar de diamantes nunca apareció. Y las grietas empezaron a hacerse más profundas. Javier cambió. No fue un cambio brusco. Fue sutil. Como el cambio de luz cuando el sol empieza a bajar en invierno. Empezó con el teléfono. Antes dejaba su móvil en cualquier parte de la casa. En la encimera de la cocina. En la mesita del salón. Pero de repente el teléfono se convirtió en una extensión de su mano. Siempre lo llevaba consigo. Incluso al baño. Y cuando lo dejaba sobre la mesa siempre lo ponía boca abajo. Como si la pantalla escondiera secretos que no debían ver la luz. Luego vinieron las llamadas nocturnas. Sonaba el teléfono a horas extrañas. Él miraba la pantalla con el ceño fruncido y decía siempre lo mismo. Es de la oficina. Un cliente complicado. Tengo que atenderlo. Y salía a la terraza. Yo me quedaba dentro. Sentada en el sofá con un libro que no leía.
mirando su silueta a través del cristal de la puerta corredera. Lo veía gesticular. Lo veía sonreír. Javier hacía años que no sonreía así cuando hablaba de trabajo. Esa sonrisa era ligera. ¿Qué? Era la sonrisa que solía regalarme a mí cuando éramos novios. Y eso dolía más que cualquier grito. Pero lo peor no eran las llamadas. Lo peor era el olor. Una noche, cuando llegó tarde de una de sus supuestas cenas de negocios, me acerqué para colgar su chaqueta. Y entonces lo sentí. No era olor a tabaco. Ni a comida. Ni a su colonia habitual de sándalo y cítricos. Era un aroma dulce. Floral. Intenso. Un perfume que yo jamás usaría. Me quedé allí parada en el recibidor con su chaqueta entre las manos, aspirando ese olor ajeno que se había pegado a la tela como una segunda piel. Sentí náuseas. No físicas, sino del alma. Una parte de mí quería entrar en el dormitorio, despertar a Javier y tirarle la chaqueta a la cara. Quería gritarle. Quería exigirle que me dijera quién era ella. Pero la otra parte, la parte más cobarde quizás, tenía miedo. Tenía un miedo atroz a su respuesta. Tenía miedo de que me dijera que ya no me quería. Que yo era aburrida. Que me había hecho vieja mientras construía mi empresa y que él necesitaba algo nuevo y brillante. Así que no hice nada. Colgué la chaqueta en el armario. Cerré la puerta. Y me metí en la cama a su lado, manteniendo las distancias. Sintiendo que había un abismo invisible entre nuestros cuerpos. Pasaron las semanas. Yo me miraba al espejo cada mañana mientras me cepillaba el pelo y me preguntaba si me estaba volviendo loca. ¿Me lo estaba imaginando todo? ¿Era yo una mujer celosa y paranoica? Necesitaba saberlo. Necesitaba saber si la mujer que veía en el espejo estaba perdiendo la cabeza o si simplemente le estaban mintiendo. Recordé a un viejo amigo abogado que una vez mencionó a un investigador privado. Un hombre llamado Inspector Morales. Me dijo que era un hombre de la vieja escuela. Discreto como una tumba. Tardé 3 días en marcar su número. Lo hice una tarde de martes desde mi coche aparcada lejos de la oficina y lejos de casa. Mis manos temblaban cuando marqué los dígitos. No lo hice por rabia. En ese momento no sentía odio. Lo hice por dignidad. Porque una mujer puede soportar muchas cosas. Puede soportar el paso del tiempo. Puede soportar el cansancio. Pero no puede soportar vivir en una mentira. Inspector Morales, dije cuando él contestó. Mi voz sonó extrañamente firme. Necesito sus servicios. Creo que mi marido me está ocultando algo. Al colgar el teléfono sentí un peso enorme en el pecho. Pero también sentí algo más. Sentí que por primera vez en meses estaba tomando el control de mi propia vida. Ya no era la esposa que esperaba en casa a ciegas. Ahora era alguien que buscaba la verdad. Aunque esa verdad fuera a destrozarme el corazón. Cuando el inspector Morales confirmó mis sospechas, no lloré. Creo que ya había llorado todo lo que tenía que llorar en esas noches de insomnio mirando el techo. En ese momento algo dentro de mí cambió. Dejé de ser Sofía la esposa herida y confundida. Volví a ser Sofía Herrera. La empresaria. La mujer que había construido una compañía de la nada en un mundo de hombres. Me sequé las lágrimas invisibles y llamé a Alejandro Ríos. Alejandro ha sido mi abogado durante más de 20 años. Es un hombre de leyes de la vieja escuela. De los que todavía usan pluma estilográfica y te miran a los ojos cuando hablan. Fui a su despacho esa misma tarde. Olía a madera vieja y a libros antiguos. Un olor que siempre me había dado seguridad. No entré gritando que quería el divorcio. No entré pidiendo venganza. Me senté frente a él.
Crucé las piernas y dije con una voz que me sorprendió por lo tranquila que sonaba. Alejandro. Necesito revisar la estructura de mi patrimonio personal. Necesito saber exactamente dónde estoy parada. Él me miró por encima de sus gafas de lectura. No hizo preguntas incómodas. Simplemente se levantó y sacó una carpeta gruesa de su archivo. Empezó a pasar páginas. Sofía me dijo con esa calma suya. Creo que has olvidado lo precavida que fuiste hace una década. Y tenía razón. Lo había olvidado. Hace 10 años, cuando mi empresa empezó a crecer de verdad, Alejandro me aconsejó crear una estructura para proteger mis activos. Lo llamamos el paraguas. Creamos una sociedad mercantil. Herrera Patrimonio Sociedad Limitada. Sofía, escucha bien, me dijo Alejandro señalando un documento. La Casa de la Moraleja. Esta mansión donde vives. No está a tu nombre. Y desde luego no está a nombre de Javier. La casa pertenece enteramente a la sociedad. Y tú, Sofía, eres la administradora única y la socia única de esa empresa. Me quedé mirando el papel. Javier siempre había odiado el papeleo. Decía que le aburría. Que le daba dolor de cabeza. Cuando compramos la casa, él firmó donde le dijimos sin leer la letra pequeña. Asumió que como estábamos casados todo era de los dos. Pero la ley decía otra cosa. Y había más. Alejandro sacó otro documento. Nuestro acuerdo prematrimonial. Había una cláusula específica. La cláusula de dignidad. Estipulaba que si cualquiera de las partes incurría en una falta grave de respeto o lealtad que dañara la reputación o el bienestar emocional del otro, perdía el derecho a reclamar cualquier beneficio de los bienes generados durante el matrimonio. Era un documento frío. Duro. Pero en ese momento me pareció el texto más hermoso que había leído nunca. No era un arma para atacar. Era un escudo. Un escudo que yo había forjado años atrás sin saber que algún día tendría que usarlo para salvar mi propia vida. Salí del despacho de Alejandro con una idea clara. Tenía programado un viaje de negocios a Frankfurt la semana siguiente. Una fusión importante. Javier sabía que yo estaría fuera 4 días. Decidí que no cancelaría el viaje. Al contrario. Lo usaría. Le diría a Javier que me iba. Le daría un beso de despedida. Y le dejaría solo con su conciencia y con las llaves de una casa que él creía suya. No era una trampa. Era una prueba. Quería ver qué hacía él con esa libertad. Quería ver si traía a esa mujer a mi cama. Quería ver hasta dónde llegaba su falta de respeto cuando pensaba que nadie lo miraba. A veces me pregunto si ser tan prudente en el amor es una falta de fe o quizás es la más alta forma de respeto por una misma. Me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. Pueden dejar sus reflexiones en los comentarios. El día de mi supuesto viaje a Frankfurt amaneció gris. Un cielo de plomo cubría Madrid. Javier insistió en llevarme al aeropuerto. A la Terminal 4 de Barajas. Durante el trayecto en el coche él estuvo encantador. Demasiado encantador. Puso música suave. Me preguntó si llevaba el cargador del móvil. Me recordó que me abrigara bien porque en Alemania hacía frío. Cada palabra amable que salía de su boca era como una pequeña puñalada. Cuando llegamos a la zona de salidas, él bajó mi maleta del maletero. Me abrazó. Fue un abrazo largo. Sentí el calor de su cuerpo. El olor de su ropa. Ese olor familiar que había sido mi hogar durante tanto tiempo. Buen viaje, cariño, me dijo al oído. Cierra ese trato y vuelve pronto. Te echaré de menos. Hubo un momento. Justo cuando él se daba la vuelta para volver al coche. Hubo un instante en que quise llamarlo. Quise gritar su nombre. Quise correr hacia él y agarrarle del brazo y decirle que parara.
Que no lo hiciera. Que podíamos arreglarlo. Que no tirara 25 años de vida por un capricho. Pero me quedé quieta. Sabía que si lo detenía ahora solo estaría retrasando lo inevitable. La mentira ya estaba allí. Solo faltaba que se hiciera visible. Vi cómo su coche desaparecía entre el tráfico de taxis y autobuses. Y entonces di media vuelta. No entré en la terminal. Caminé hacia la parada de taxis y me subí al primero de la fila. Al Hotel Ritz, por favor, le dije al conductor. El trayecto de vuelta al centro de la ciudad fue el más solitario de mi vida. Me sentía como un fantasma. Alguien que ya no pertenece a ningún sitio. Al llegar al hotel subí a la habitación que había reservado bajo otro nombre. Era una suite preciosa. Amplia. Lujosa. Pero se sentía vacía. Me senté en un sillón junto a la ventana. Desde allí podía ver la Plaza de la Lealtad. La lealtad. Qué ironía tan cruel tienen a veces los nombres de las calles. El inspector Morales había hecho su trabajo. En la mesa el ordenador ya estaba preparado con el enlace seguro al sistema de cámaras de mi casa. Esperé. Las horas pasaban lentas. Pesadas. Y entonces la pantalla se iluminó. Eran las 7:15 de la tarde. Vi llegar el Porsche. Vi a Javier. Y la vi a ella. Valeria Soto. La había visto en fotos, pero verla en movimiento era diferente. Era real. Caminaban por el camino de entrada mirando la fachada de piedra y cristal. Ella parecía impresionada. Miraba hacia arriba con la boca abierta. El micrófono captó la voz de Javier. Clara y potente. Bienvenida a nuestro palacio, mi amor. Nuestro palacio. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier insulto. No dijo mi casa. No dijo nuestra casa. Dijo palacio. Como si fuera un rey mostrando sus dominios. Unos dominios que no había pagado y que no le pertenecían. Entraron. Los vi caminar por el salón principal. Ese salón donde yo había pasado horas eligiendo cada mueble. Cada textura. Vi a Valeria pasar la mano por el respaldo de mi sofá de terciopelo. La vi detenerse frente al cuadro abstracto que compramos en una subasta hace 5 años. Hizo un gesto con la mano. Como si no le gustara. Como si fuera viejo. Javier se rió. Le dio la razón. Luego los vi bajar la escalera hacia la bodega. Sentí un nudo en el estómago. Allí guardábamos las botellas especiales. Las que reservábamos para ocasiones únicas. Vi a Javier coger una botella de vino tinto. Un Vega Sicilia que yo había estado guardando para nuestro 25º aniversario. Lo descorchó allí mismo. Sin ceremonia. Sin respeto. Brindaron. Las copas chocaron con un sonido cristalino que resonó en mi habitación de hotel como un disparo. Me sentí como una intrusa en mi propia vida. Como si estuviera viendo una película de terror donde los monstruos tienen las caras de las personas que más quieres. Estaban profanando mis recuerdos. Estaban borrando mis huellas de esa casa con cada paso que daban. Pero yo seguía allí. Mirando. Sola en el Ritz. Esperando a que cometieran el error final. El error que me daría la fuerza para hacer lo que tenía que hacer. Hasta ese momento yo había aguantado. Había soportado ver cómo entraban en mi casa. Había soportado oírles brindar con mi vino. Había soportado ver cómo él la llamaba amor con la misma boca que me había besado a mí esa mañana en el aeropuerto. Pero hay límites. Hay líneas invisibles que separan la paciencia de la dignidad. Y esa noche ellos cruzaron la última frontera. Los vi subir las escaleras. Se dirigían al dormitorio principal. Pero no se detuvieron allí. Entraron en mi vestidor.
Ese vestidor no era solo un lugar para guardar ropa. Era mi espacio personal. Mi refugio. Allí estaban colgados los trajes de chaqueta con los que había levantado mi empresa. Allí estaban los zapatos con los que había caminado kilómetros de oficinas y aeropuertos para construir el patrimonio que ahora ellos disfrutaban. Vi a Valeria pasearse por las estanterías como si estuviera en una tienda de rebajas. Pasó sus dedos por mis americanas de lana fría. Hizo una mueca de disgusto. «Qué aburrido», dijo con voz chillona. «Todo es gris. Todo es negro. Parece el armario de una monja». Javier se rió desde el umbral. «Es que Sofía es muy seria, mi vida», dijo él. «Le falta tu alegría». Valeria siguió curioseando. Y entonces sus ojos se iluminaron. Sacó una percha del fondo. Era un vestido de seda plateada. Un vestido precioso. Delicado. Me lo había puesto solo una vez. En la fiesta de nuestro 20º aniversario de bodas. Me acordé de cómo Javier me había mirado esa noche. Me acordé de que me dijo que yo era la mujer más hermosa del mundo. Ahora veía a esa chica de 26 años ponerse mi vestido por encima de su ropa frente al espejo de 3 cuerpos. «Me queda un poco grande en el pecho», dijo ella criticando la tela. «Pero con unos arreglos podría servir. O mejor lo tiramos y compramos cosas nuevas». «Tíralo», dijo Javier. «Compraremos todo nuevo». «A tu gusto». Sentí que el aire de la habitación del hotel se volvía denso. Me costaba respirar. Pero lo peor estaba por llegar. Valeria se acercó a mi tocador. Sobre la superficie de mármol había un frasco de cristal tallado. Era antiguo. El líquido en su interior era de color ámbar oscuro. No era un perfume caro de moda. Era un frasco antiguo de Guerlain. Era el perfume de mi madre. Mi madre había muerto hace 5 años. Ese frasco era lo último que me quedaba de ella. Era el aroma de mi infancia. El olor que sentía cuando ella me abrazaba y me decía que todo iría bien. Yo apenas lo usaba. Solo lo abría a veces. En días tristes. Para olerlo y sentirla cerca de mí. Valeria quitó el tapón de cristal con un gesto descuidado. No lo olió con delicadeza. Apretó el atomizador y roció una nube espesa en el aire. Luego arrugó la nariz. Agitó la mano frente a su cara como si espantara a una mosca. «Uf», dijo ella tosiendo un poco. «Esto huele a vieja. Huele a cerrado». Javier se encogió de hombros sin darle importancia. «Tíralo también», dijo él. «No queremos olores viejos aquí. Queremos que esta casa huela a ti. A vida. Tíralo». Esa palabra resonó en mi cabeza. En ese preciso instante algo se rompió dentro de mí. Pero no fue un rompimiento que causara dolor. Fue como cuando se rompe el dique de una presa y el agua sale con una fuerza imparable. Mis lágrimas se secaron de golpe. El temblor de mis manos desapareció. La tristeza profunda que había sentido minutos antes se evaporó. Y en su lugar quedó una claridad absoluta. Fría. Afilada como un bisturí. Habían tocado mi casa. Habían bebido mi vino. Se habían burlado de mi ropa. Pero insultar la memoria de mi madre. Eso no. Ese era el límite. Me levanté del sillón. Cerré el ordenador portátil despacio. Sin dar un portazo. Con suavidad. La pantalla se fue a negro. Y con ella se apagó la Sofía paciente. La Sofía que esperaba. La Sofía que perdonaba. Cogí mi teléfono móvil de la mesa. Marqué el número de Alejandro. Él contestó al primer tono. Como si hubiera estado esperando mi llamada con el teléfono en la mano. «Dígame, Sofía». Respiré hondo.
Me miré en el espejo de la habitación del hotel. Vi a una mujer que ya no tenía miedo. Alejandro, dije con una voz que no reconocí como mía. Es suficiente. Voy a casa. El trayecto en taxi desde el Hotel Riz hasta La Moraleja fue silencioso. No le pedí al conductor que corriera. No tenía prisa. La verdad tiene su propio ritmo y siempre llega a tiempo. Cuando el taxi se detuvo frente a la verja de servicio, pagué y bajé con calma. El aire de la noche era frío. ¿Limpio? Entré en la propiedad por la puerta trasera, la que da a la cocina. Tengo una llave que Javier siempre olvidaba que existía porque él nunca entraba por la cocina. La casa estaba iluminada como un árbol de Navidad. Desde el pasillo oscuro podía oír sus risas. Eran risas fáciles. Risas de champán y de victoria prematura. Me detuve en el umbral del salón. Me quedé allí parada en la penumbra, observando. Javier estaba sirviendo más vino. Valeria estaba sentada en mi sillón con los pies descalzos sobre la mesa de centro. Llevaba puesto mi vestido plateado. Ese vestido que ahora parecía un disfraz barato sobre su cuerpo. Di un paso hacia la luz. El sonido de mis tacones contra el suelo de mármol resonó como un disparo en una iglesia. Las risas se cortaron en seco. Javier se giró. La botella de vino casi se le resbala de las manos. Su cara perdió todo el color en un segundo. Se quedó blanco como el papel. Sofía balbuceó. Sofía, tú estás en Frankfurt. Claramente no, dije yo. Mi voz salió tranquila. Baja. Casi suave. Valeria se puso de pie de un salto. Se cubrió el pecho con los brazos como si de repente se diera cuenta de que estaba desnuda ante una extraña. Javier intentó recuperar la compostura. Intentó poner esa sonrisa encantadora que había usado durante años para desarmarme. Sofía, cariño, empezó a decir dando un paso hacia mí con las manos abiertas. Esto no es lo que parece. Puedo explicarlo. Ella es solo una decoradora. Estamos planeando una sorpresa para ti. Miré a la chica. Miré el vestido de seda que llevaba puesto. Miré las copas de vino. Javier, dije cortándole. Por favor. Tenme un poco de respeto. Al menos el suficiente para no insultar mi inteligencia en mi propia casa. Javier cambió de táctica. Su cara se endureció. El miedo dio paso a la arrogancia defensiva. Muy bien, Sofía, dijo alzando la voz. ¿Quieres la verdad? Aquí la tienes. Me he enamorado. Y tengo derecho a ser feliz. Y tengo derecho a estar en mi casa con quien yo quiera. Porque esta es mi casa tanto como tuya. Es propiedad ganancial. Se cruzó de brazos. Sintiéndose seguro. Sintiéndose dueño. Me temo que ahí te equivocas, Javier. Dejé que el silencio llenara la habitación durante unos segundos. Esta nunca fue nuestra casa. Javier frunció el ceño. Confundido. ¿De qué estás hablando? Nosotros la compramos. Yo firmé los papeles. Tú firmaste como testigo de la transacción, Javier. No como propietario. Di otro paso hacia él. Esta casa. Los muebles. Incluso el coche que conduces. Todo es un activo de Herrera Patrimonio Sociedad Limitada. Una empresa de la que yo soy la administradora única y la socia única. Tú no figuras en ninguna escritura. Tú no tienes nada aquí. Vi el momento exacto en que la realidad le golpeó. Fue físico. Sus hombros se hundieron. Su boca se abrió ligeramente. Miró a Valeria buscando apoyo. Pero Valeria ya no le miraba con admiración. Le miraba con horror. Soltó el brazo de Javier y se apartó un paso.
Como si él tuviera una enfermedad contagiosa. Me dijiste que eras rico, susurró ella. Me dijiste que todo esto era tuyo. Javier intentó hablar, pero no le salían las palabras. En ese momento la puerta principal se abrió. El comandante Rojas entró seguido de uno de sus hombres. Iban vestidos de civil. Discretos. Profesionales. Javier se giró asustado. ¿Quiénes son estos?, gritó con la voz rota. Son la seguridad de mi empresa, respondí. Y están aquí para escoltar a los intrusos fuera de la propiedad. Intrusos, repitió él. Soy tu marido. Eres un invitado que ha abusado de su bienvenida, dije. Y tu invitación ha caducado. Hice un gesto a Rojas. Por favor, comandante. Acompáñelos a la salida. Asegúrese de que no se lleven nada que no les pertenezca. Javier me miró. Buscó en mis ojos algún rastro de la mujer que le había perdonado todo durante años. Buscó duda. Buscó amor. Pero solo encontró un espejo. Un espejo frío que le devolvía la imagen de lo que realmente era. Un hombre pequeño en un salón prestado. Sofía, por favor, intentó suplicar. Vete, Javier. Fue la última palabra que le dije. No hubo gritos. No hubo violencia. Rojas le puso una mano firme en el hombro y le guió hacia la puerta. Valeria salió corriendo delante de él llorando sin mirar atrás. La puerta se cerró tras ellos con un sonido pesado y definitivo. Y entonces me quedé sola. De pie en medio del salón. Rodeada de lujo y de silencio. Había ganado. Había protegido mi patrimonio. Había expulsado al traidor. Pero mientras el eco de sus pasos se desvanecía en la grava del camino, no sentí la euforia de la victoria. Solo sentí el peso inmenso de la verdad. Estaba sola. Cuando la puerta principal se cerró detrás de ellos, la casa se quedó en silencio. No fue un silencio tranquilo. No fue la paz que siento ahora en mi jardín. Fue un silencio pesado. Denso. Como si las paredes de la casa estuvieran conteniendo la respiración después de haber presenciado un crimen. Me quedé allí parada en el centro del recibidor. Mis manos habían dejado de temblar, pero mis piernas se sentían de plomo. La adrenalina del enfrentamiento se estaba evaporando y en su lugar dejaba un cansancio infinito. Un agotamiento que me llegaba hasta los huesos. Caminé despacio hacia el salón. Mis pasos resonaban demasiado fuerte en el suelo de mármol. Tac, tac, tac. Cada paso era un recordatorio de que ahora estaba sola. Me acerqué a la mesa de centro. Allí seguía la botella de Vega Sicilia. Abierta. A medio beber. Junto a ella estaban las dos copas de cristal fino. Una de ellas tenía la marca de carmín rojo en el borde. La marca de los labios de ella. Miré ese rastro rojo y sentí una oleada de tristeza tan profunda que tuve que apoyarme en el sofá para no caer. No era asco. Era pena. Pena por la intimidad profanada. Pena por los recuerdos que ese vino representaba y que ahora se habían vuelto amargos. Tomé la botella y las copas. Fui a la cocina. Vertí el vino en el fregadero. El líquido oscuro desapareció por el desagüe girando en espiral. 20 años guardando esa botella para una celebración especial y se había ido en un segundo. Por el desagüe. Como mi matrimonio. Tiré las copas al cubo de la basura. El sonido del cristal rompiéndose fue lo único que rompió el silencio de la cocina. Luego subí las escaleras. Tenía que hacerlo. Tenía que ver el daño completo. Entré en el vestidor. El aire todavía olía a esa mezcla extraña. El perfume barato de ella luchando contra el aroma antiguo y digno de mi madre. El vestido plateado de seda estaba tirado en el suelo. Arrugado.
Parecía una piel muerta que alguien había abandonado con prisa. Me agaché para recogerlo, pero mi mano se detuvo antes de tocar la tela. No pude. Simplemente no pude tocarlo. Sentí que si tocaba ese vestido algo de esa suciedad emocional se me pegaría a los dedos. Me levanté y salí de la habitación cerrando la puerta con fuerza. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo. Marqué el número de una empresa de limpieza especializada. Una de esas empresas que se encargan de situaciones delicadas. Buenas noches, dije. Sé que es tarde. Pero necesito un servicio urgente para mañana a primera hora. La voz al otro lado fue profesional. Quiero que limpien el dormitorio principal y el vestidor, continué. Pero no quiero una limpieza normal. Quiero que se lleven todo lo que esté fuera de su sitio. Las alfombras. Los cojines. La ropa de cama. Y ese vestido que está en el suelo. Tírenlo todo. Quémenlo si es necesario. Y quiero que desinfecten el aire. Quiero que borren cualquier rastro de que alguien estuvo aquí. Colgué el teléfono. Bajé de nuevo al salón principal. Las luces seguían encendidas iluminando los techos altos y las obras de arte. Me senté en el sofá. En el mismo lugar donde ella había puesto sus pies descalzos minutos antes. Miré a mi alrededor. Todo esto era mío. Legalmente había ganado. Mi estrategia había funcionado a la perfección. La casa seguía siendo propiedad de mi empresa. Mi patrimonio estaba intacto. Javier se había ido sin nada. Pero mientras miraba la inmensidad de ese salón vacío sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Había recuperado mi casa, sí. Pero había perdido mi hogar. Esa estructura de piedra y cristal ya no era un refugio. Era un escenario. Un escenario vacío donde la obra había terminado mal y el público se había ido. La soledad pesaba más que cualquier victoria. Me abracé a mí misma intentando darme el calor que las paredes ya no me ofrecían. En ese momento comprendí que el precio de la libertad a veces es el silencio absoluto. Y ese silencio duele. Contar esto incluso ahora me hace sentir extrañamente sola. Fue un camino largo y silencioso. Si has llegado escuchando hasta aquí, ayúdame dejando un número 1 en los comentarios solo para saber que alguien me acompaña en este recuerdo. Vuestra presencia es el mayor ánimo para continuar con el final de mi historia. Los meses que siguieron a aquella noche no fueron una guerra. No hubo gritos en los juzgados ni escenas dramáticas en la calle. Fueron meses de silencio. De oficinas grises. Y de papel. Montañas de papel. Es curioso cómo la burocracia tiene el poder de enfriar las emociones más intensas. Convierte el dolor en cláusulas. Transforma la traición en anexos. Y reduce 25 años de vida compartida a una firma al pie de una página. Yo iba al despacho de Alejandro cada 2 semanas. Me sentaba en la misma silla de cuero. Bebía el mismo café solo. Y escuchaba los informes de mi abogado con la atención de quien escucha el parte meteorológico de un país lejano. Todo estaba previsto. El acuerdo prematrimonial. La estructura de la sociedad limitada. Todo funcionó con la precisión fría de un reloj suizo. Javier intentó pelear al principio. O eso me dijeron. Contrató a un abogado de oficio porque ya no tenía acceso a nuestras cuentas conjuntas. Intentó alegar que había sido engañado. Que no sabía lo que firmaba hace años. Pero la ley no entiende de ignorancia voluntaria. Y mucho menos cuando hay documentos notariados de por medio. Un martes por la tarde Alejandro dejó una carpeta sobre la mesa y se quitó las gafas. Sofía me dijo con voz suave. Se ha rendido. Ha aceptado las condiciones. Asentí. Sin decir nada. Alejandro continuó hablándome de los detalles prácticos.
Me contó que Javier había tenido que vender el Porsche. El mismo coche negro que yo le regalé con tanta ilusión por su cumpleaños. Lo vendió para poder pagar sus deudas personales y los honorarios legales. Me contó también que Javier había intentado contactar con nuestros amigos comunes. Esos amigos con los que habíamos compartido cenas, viajes y veranos en la costa. Nadie le contestó. El teléfono de Javier dejó de sonar. Las invitaciones dejaron de llegar. En ese momento, sentada en ese despacho elegante, busqué dentro de mí algún sentimiento de alegría. Busqué esa satisfacción mezquina que a veces vemos en las películas cuando el malo recibe su castigo. Pero no encontré nada de eso. No sentí alegría al saber que estaba arruinado. No sentí placer al imaginar su soledad. Solo sentí una profunda tristeza. Una tristeza densa y oscura. Tristeza por el hombre que pudo haber sido y nunca fue. Tristeza por el desperdicio de talento y de vida. Era como ver un edificio hermoso derrumbarse por culpa de unos cimientos podridos. No te alegras de ver los escombros. Simplemente lamentas que no se hubiera construido mejor. ¿Y ella? ¿Valeria? Pregunté casi en un susurro. Alejandro negó con la cabeza. Desapareció Sofía. En cuanto se hizo evidente que Javier no tenía acceso a la fortuna que prometía, ella se esfumó. Fue la confirmación final. La prueba definitiva de que todo aquel dolor, todo aquel daño causado a nuestra historia, había sido por nada. Por una ilusión. Por un espejismo de vanidad. Llegó el día de la firma final. El documento de divorcio estaba sobre la mesa de caoba. El papel era blanco. Impoluto. Tomé la pluma que Alejandro me ofrecía. Pesaba en mi mano. Miré la línea de puntos donde debía ir mi nombre. Justo al lado de donde ya estaba la firma de Javier. Su firma parecía temblorosa. Más pequeña de lo habitual. Acerqué la pluma al papel. El sonido de la tinta rasgando la hoja me pareció el sonido más fuerte del mundo en ese despacho silencioso. Al levantar la mano y ver mi nombre escrito allí, completo y definitivo, esperé sentir un gran alivio. Esperé sentir que me quitaba un peso de encima. Pero no fue así. Al firmar el último papel, no sentí alivio ni victoria. Sentí como si estuviera cerrando un libro que había amado una vez. Un libro importante. Un libro que había leído cada noche durante media vida. Pero cuyo final ya no me pertenecía. Cerré la carpeta. Me puse de pie. Y salí a la calle, donde la vida seguía su curso, indiferente a que mi historia acababa de convertirse en archivo muerto. Cuando el divorcio fue definitivo, mucha gente me dio consejos. Como si de repente todo el mundo supiera lo que era mejor para mí. Vende la casa, Sofía, me decían mis amigas. Esa casa tiene demasiados fantasmas. Empieza de cero en otro lugar. Un apartamento más pequeño en el centro quizás. Y durante un tiempo consideré esa idea. Pensé en venderlo todo. La casa. Los muebles. Los recuerdos. Pensé en mudarme a un lugar donde las paredes no tuvieran mi historia impregnada. Donde cada rincón no me recordara a él. Pero una mañana me desperté y supe que eso sería un error. Huir de esa casa sería darle a Javier una última victoria. Sería admitir que él y su traición habían sido más fuertes que yo. Que habían conseguido expulsarme de mi propio refugio. Y yo no estaba dispuesta a darle esa satisfacción. Así que decidí quedarme. Decidí reconquistar mi espacio. No con abogados ni con papeles. Sino con mis propias manos. Empecé un proceso lento. Casi un ritual. Lo primero que hice fue ir al vestidor. Abrí los armarios y saqué todos los trajes de chaqueta oscuros. El gris marengo. El negro ejecutivo. El azul marino.
Los metí en cajas. Y los doné a una organización que ayuda a mujeres a reincorporarse al mundo laboral. Esa armadura de mujer de negocios ya no me hacía falta. Había luchado mis batallas. Ahora quería ropa más suave. ¿De lino? De algodón. De colores claros. Luego entré en el despacho de Javier. Esa habitación había sido su territorio. Estaba llena de sus libros de gestión de empresas. De sus trofeos de golf. De fotos de él estrechando manos con gente importante. Saqué todo. Lo empaqueté. Y lo envié a un guardamuebles. No sé si alguna vez lo reclamó. Ya no me importaba. Llamé a unos pintores. Elija un color, Sofía, me dijo el encargado. Elegí un blanco roto. Un color cálido que atrapaba la luz del sol. Mientras pintaban las paredes de la que había sido su oficina, sentí que no solo estaban cubriendo el viejo color beige. Estaban cubriendo una capa de mi vida. Encargué estanterías de madera clara. Del suelo al techo. Y empecé a llenarlas con mis libros. Mis novelas. Mis libros de poesía. Mis libros de arte. La habitación dejó de oler a su colonia y a su ambición. Y empezó a oler a papel viejo y a historias por descubrir. Se convirtió en mi biblioteca. En mi rincón de paz. Poco a poco fui cambiando la casa. Quité el sofá de terciopelo del salón. Demasiado formal. Demasiado rígido. Compré uno más grande. Más cómodo. De un color crema. Lleno de cojines blandos. Un sofá. Para tumbarse a leer. No para recibir visitas importantes. Cambié las cortinas pesadas por visillos ligeros que dejaban pasar la luz. Compré plantas. Muchas plantas. Helechos. Orquídeas. Ficus. La casa empezó a respirar de nuevo. Y yo empecé a respirar con ella. Un día de primavera salí al jardín. Hacía años que no pisaba esa parte de la casa. Era el dominio de los jardineros. Un espacio perfectamente cuidado pero sin alma. Vi un rosal abandonado en un rincón. Estaba seco. Cubierto de malas hierbas. Fui al garaje. Busqué unas tijeras de podar y unos guantes viejos. Y empecé a trabajar. Corté las ramas muertas. Arranqué las malas hierbas. Cavé la tierra con mis propias manos. Estuve allí toda la tarde. Cuando terminé me dolía la espalda. Tenía las manos llenas de arañazos y la cara manchada de tierra. Pero me sentía viva. Me senté en el césped a contemplar el pequeño espacio de tierra que había limpiado. Y entonces me di cuenta de algo. Me di cuenta de que habían pasado más de 4 horas. 4 horas enteras en las que no había pensado en Javier ni una sola vez. No había pensado en su traición. Ni en su voz. Ni en su cara. Mi mente había estado ocupada en las espinas de las rosas. En el olor de la tierra húmeda. En el sol que me calentaba la nuca. Y esa me pareció la verdadera libertad. No era la libertad que te da un papel firmado por un juez. Era una libertad mucho más profunda. La libertad de un pensamiento que por fin encuentra un nuevo lugar donde posarse. Entendí que sanar no es olvidar. Es recordar sin que duela. Y para eso a veces solo hace falta un par de guantes viejos y un rosal que necesita volver a florecer. Y así, volvemos a hoy. A este jardín. Al sonido de las hojas del olivo. A esta taza de té que se enfría entre mis manos. Han pasado 5 años desde la última vez que vi a Javier. No he vuelto a saber de él. No sé dónde vive ni qué hace. Y lo más extraño es que ya no siento la necesidad de saberlo. Su historia ha dejado de ser mi historia.
A veces cuando miro mis rosas que ahora florecen con fuerza pienso en todo lo que pasó. Pienso en él. Pero ya no lo hago con rabia ni con tristeza. Lo hago con una especie de distancia tranquila. Como si leyera la biografía de alguien a quien conocí hace mucho tiempo. He aprendido mucho en estos años de silencio. He aprendido que el fracaso de Javier no tuvo nada que ver con el dinero ni con el poder. Podría haber tenido millones en su cuenta bancaria y habría acabado igual. Su verdadero problema fue que nunca aprendió a mirar a las personas. Solo veía superficies. Miraba mi éxito empresarial y solo veía una chequera sin fondo. Miraba mi dedicación al trabajo y la confundía con frialdad. Miraba mi silencio y lo interpretaba como debilidad. Me convirtió en un objeto. En un símbolo de estatus. Y cuando se cansó del objeto buscó uno nuevo. Más joven. Más brillante. Más fácil de impresionar. Juzgó a la gente por su envoltorio. Y nunca se molestó en ver lo que había dentro. Por eso perdió. Pero con el tiempo entendí algo todavía más profundo. Algo que me costó mucho aceptar porque las mujeres a menudo tendemos a culparnos de las faltas de los hombres. Su traición no nació de mi insuficiencia. No fue porque yo fuera vieja o aburrida o porque pasara demasiado tiempo en la oficina. Nació de su propia fragilidad. Javier necesitaba sentirse un héroe. Un salvador. Necesitaba a su lado a una mujer a la que pudiera rescatar. A la que pudiera deslumbrar con su encanto y su supuesta fuerza. Pero yo nunca necesité que me salvaran. Yo construí mi propio castillo. Luché mis propias batallas. Y curé mis propias heridas en silencio. Mi calma y mi autosuficiencia lo hacían sentir pequeño. Innecesario. Mi fuerza silenciosa era un espejo que le devolvía la imagen de su propia debilidad. Y no pudo soportarlo. Por eso buscó a Valeria. No porque la quisiera a ella, sino porque necesitaba desesperadamente el reflejo de admiración en los ojos de una chica joven para sentirse un hombre poderoso. No fue un acto de amor hacia ella. Fue un acto de miedo hacia sí mismo. Comprender eso me liberó. Me liberó de la culpa. Me liberó de la pregunta torturante de qué había hecho yo mal. Yo no había hecho nada mal. Simplemente había crecido. Y él se había quedado atrás. Por eso hoy sentada aquí en mi jardín siento que mi verdadera victoria no tuvo nada que ver con aquella noche. No fue el momento en que lo eché de la casa. No fue ganar en los tribunales. No fue quedarme con el patrimonio. Todo eso fue solo ruido. Burocracia. Consecuencias. Mi mayor victoria fue mucho más silenciosa. Y ocurrió mucho después. Fue la decisión consciente de cerrar esa puerta para siempre. Y no volver a mirar atrás. Fue elegir no convertirme en una mujer amargada. Fue negarme a vivir el resto de mi vida odiando a un hombre que ya no merecía ni un solo pensamiento mío. Fue perdonar. No a él, sino a mí misma. Perdonarme por haber confiado demasiado. Perdonarme por haber cerrado los ojos. La verdadera victoria fue elegir mi propia dignidad por encima de la satisfacción efímera de la venganza. Porque la venganza te ata a tu enemigo para siempre. Pero el perdón te deja libre para seguir caminando. Y eso es lo que he hecho. He seguido caminando. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía. He redescubierto placeres sencillos. Como el olor a tierra mojada después de regar. O el sabor de un tomate recién cogido de la huerta. He construido un nuevo hogar dentro de estas paredes que antes se sentían vacías. Un hogar hecho de libros. De plantas. Y de silencio. Pero ahora es un silencio bueno. Un silencio lleno de paz.
Quizás la verdadera fortaleza no consiste en construir muros altos para que nadie pueda volver a entrar y hacerte daño. Quizás consiste en cultivar un jardín tan hermoso y tan tuyo, que ya no te importe quién se queda y quién se va. Porque cuando encuentras la paz dentro de ti mismo dejas de buscarla en los demás. Aquí termina la historia de Sofía. La historia de su jardín. Cada uno de nosotros, en algún momento, se ha encontrado frente a una puerta cerrada, preguntándose si la verdadera fuerza está en derribarla o en simplemente dar media vuelta y buscar un nuevo camino. No hay respuestas fáciles ni correctas. Solo elecciones. Si estas palabras han resonado en alguna parte de vuestro interior, me gustaría mucho leer vuestras reflexiones en los comentarios. Vuestras experiencias enriquecen este espacio. Y si creéis que esta historia puede acompañar a alguien más, un simple gesto como un me gusta o compartirlo ayuda a que estas narraciones encuentren su destino. Para no perderos los futuros relatos, os invito a suscribiros al canal, Silencio y Venganza. Vuestra presencia es lo que da sentido a esta voz. Espero volver a encontraros en el próximo relato, en la próxima confidencia. Hasta entonces. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.